Cordial saludo. El presente video es para hacer la demostración de la entrega 2 de persistencia de datos del Politécnico Gran Colombiano. Nuestro grupo está conformado por Paula Sánchez, Ramón Barrios, Diana Neira y Andrés Triana. Lo que estamos viendo en pantalla es el modelo lógico de lo que se nos entregó o que se planteó en el trabajo. Sin embargo, nuestro grupo quiere realizar la aclaración de que se realizó la inserción de dos llaves foráneas que hacían falta para hacer pues, las relaciones correctamente entre las tablas. En este caso hay una relación de uno a ninguno, muchos con departamentos. Sin embargo, no vemos de que se haya entregado el ID correspondiente a localizaciones para hacer la debida relación. Entonces, nuestro grupo realizó como tal la inserción de esta llave foránea. Y lo mismo para históricos, podemos ver de que histórico tiene varias relaciones con departamentos, tiene relación de uno a ninguno, muchos, con empleados y con cargos. Pero viendo las llaves foráneas que se nos entregó, hacía falta la de empleado y esta también fue agregada por nosotros. Otro atributo que se agregó como tal y pues era el apellido de los empleados. Entonces, con esta información vamos ahora sí a comenzar a explicar lo realizado en el trabajo. Bueno, entonces para comenzar a explicar cada tabla, vamos a primero explicar de qué manera insertamos los datos y como tal creamos las tablas. Inicialmente empezamos por las tablas que tengan menos relación con otras. Las que menos tienen puede ser países y cargos. En nuestro caso, bueno, primero comenzamos por países para ir realizando las relaciones y los atributos y que al momento de crear alguna tabla, los atributos que estén relacionados a otras tablas ya existan para que no hayan inconvenientes. Bueno, la metodología que vamos a usar para este video será entonces, primero vamos a revisar la definición de las creaciones de todas las tablas y después, a medida que vamos revisando, vamos haciendo la inserción de un dato para probar la tabla. Entonces vamos a empezar con la tabla de países. La tabla de países, como vemos acá en el modelo lógico, nos pide dos atributos, país ID y país nombre. En la definición de la tabla encontramos a país ID, que es un int, not null y autoincremental, y el país nombre correspondiente a un varchar y también no puede ser nulo. Tenemos la primary key que apunta al país ID. Y eso sería todo, pues porque la tabla de países no tiene más relaciones. Se relaciona simplemente de uno a ninguno, muchos con ciudades. Entonces vamos a hacer la creación de un país en la base de datos a través de dbeaver. Así ya hicimos la inserción de la información y se realizó la consulta insert into datos países, los atributos y los valores insertados. Entonces en la tabla de ciudades vamos a verificar la misma información. Entonces tenemos de que nos piden ciudad ID, ciudad país ID, que es la llave foránea con la tabla de países, y ciudad nombre. En la definición de la creación de la tabla tenemos ciudad ID es un int, not null y autoincremental, que es como tal la primary key de la tabla. Tenemos ciudad nombre que corresponde a un varchar y no puede ser nulo. Y tenemos ciudad país ID que corresponde como tal a la constraint o llave foránea que apunta o referencia a la tabla países y como tal al atributo país ID. Bueno, la llave foránea ha sido seteada para borrarse en cascada y actualizarse también en cascada.
Vamos a insertar un dato en ciudades para probar también la llave foránea. Entonces vamos a insertar un nuevo dato. Y vamos a colocar un ID que referencia a un país que no existe. Entonces, en este caso, pues tenemos el error de que no existe como tal esa referencia en país. Si la cambiamos por un país que sí existe, entonces podemos ver de que se hizo la consulta efectivamente. Bien, ahora continuamos con la tabla de localizaciones y vamos a revisar la definición de la tabla. Entonces tenemos tres datos: la localización ID, localización ciudad ID, que es la llave foránea con la tabla ciudad, y localización dirección. Tenemos de que la localización ID es un int, non null y autoincremental. La localización ID es un int también, ya que es la llave foránea de la tabla ciudad, y la localización dirección corresponde a un varchar. Tenemos la primary key que apunta a nuestra localización ID. Y tenemos a nuestra llave foránea que referencia a la tabla de ciudades y apunta al ciudad ID, al atributo ciudad ID de la tabla de ciudades. Está seteado para que se elimine y actualice en cascada. Ahora vamos a hacer la inserción de una información. Vamos a colocar un número que no existe, una ID que no existe para ciudad. Y nos salta el error de que no existe la llave foránea en la tabla de ciudades. Entonces vamos a corregirlo colocando un ID que sí apunta a ciudad ID. Y la inserción se hace efectivamente. La consulta se realiza, como lo podemos ver, en la parte inferior. Ahora seguimos con la tabla de departamentos. La tabla de departamentos, como se nos entregó en nuestro modelo lógico, tenía solamente el departamento ID correspondiente a la llave principal y el departamento nombre, pero como ya aclaramos, se hizo la inserción de la llave foránea que corresponde o que relaciona a la tabla localizaciones con la tabla de departamentos. Entonces verificamos de que los atributos correspondan. Tenemos departamento ID correspondiente a un int non null autoincremental. Tenemos la tabla departamento localizaciones ID, que es correspondiente a nuestra constraint o llave foránea. Y tenemos a departamento nombre correspondiente a un varchar. Tenemos nuestra primary key, pues, que es nuestro departamento ID, y nuestra constraint o llave foránea que referencia a localizaciones y apunta a localización ID. Está seteada para eliminarse y actualizarse en cascada. Ahora vamos a ingresar una información en nuestra tabla de departamentos. Bueno, vamos a ingresar como tal un departamento que no existe, perdón, una localización que no existe en nuestra tabla de localizaciones. Para verificar nuestra constraint o llave foránea. Entonces tenemos el error de que no existe dicha localización. Vamos a corregirlo. Y podemos ver de que la consulta se realiza efectivamente, la inserción se realiza efectivamente. Bien, ahora nos faltarían estas tres tablas, pero entonces verificando la información podemos observar de que la mejor forma para empezar sería por cargos, ya que cargos pues es la que tiene relaciones de uno a muchos con las demás tablas. Entonces esta debería ser la primera que creamos.
para que cuando creemos empleados e histórico ya exista la referencia a cargos tal como se solicita en esta llave foránea de cargo. Entonces vamos a nuestra tabla de cargos y verificamos la información de la definición de la creación de la tabla. Tenemos nuestro cargo ID correspondiente a un int, not null y autoincremental, nuestro cargo nombre correspondiente a un varchar, nuestro cargo sueldo mínimo y sueldo máximo correspondiente a un big int. Tenemos nuestra primary key que es cargo ID, perdón. Y ahora tenemos nuestra constraint que se llama cargos sueldo check, que corresponde a una constraint de tipo check en la que vamos a revisar que el cargo sueldo mínimo sea menor o igual al cargo sueldo máximo y además de que el cargo sueldo mínimo sea mayor a 0. Entonces, esta condicional se va a ejecutar o se va a revisar antes de hacer la inserción de los datos en la tabla. Vamos a verificar esto y nos vamos a nuestra data y vamos a ingresar una información para verificar sobre todo nuestra constraint de tipo check. Bien, bueno, acá podemos mantener esta información y vamos a colocar de que el sueldo mínimo sea 0. En este caso nos debería salir un error porque primero no puede ser el cargo sueldo mínimo igual a 0. Bueno, entonces acá tenemos nuestro error y apunta a nuestro cargo sueldo check y que falló pues por la condicional que no se cumple. Ahora, también la otra condicional es de que el sueldo mínimo debe ser menor que el sueldo máximo que tenemos acá. Entonces, si colocamos acá 5 millones, también deberías arrojar error, ya que estamos fallando con respecto a la condición. Bueno, si colocamos pues un sueldo menor y mayor a 0, nos debería dejar guardar. Y efectivamente se hace la inserción o la consulta de manera correcta. Ahora pasamos a nuestra tabla de histórico y verificamos la definición de la tabla. Tenemos de que tenemos nuestro empleado histórico ID correspondiente a un int, not null y autoincremental. Tenemos nuestro empleado histórico fecha retiro correspondiente a un date, a un dato de tipo date. Nuestro empleado histórico, empleado ID, correspondiente a un int, not null. Esta como tal es nuestra llave foránea que hacía falta como tal en la definición del modelo y fue agregado por nuestro grupo para hacer pues completar nuestra tabla. Tenemos el empleado histórico cargo ID que corresponde a la relación con la tabla cargo y tenemos nuestro empleado ID correspondiente a la relación, el departamento correspondiente a nuestra relación con la tabla de departamentos. Bueno, todo esto entonces aquí ahora ya tenemos nuestras constraints y nuestras keys. La primary key pues corresponde a nuestro empleado histórico ID. También tenemos 3 llaves foráneas. La primera correspondiente al cargo ID, departamento ID y empleado ID, como podemos ver acá con las relaciones. Y tenemos unas constraints como tal, bueno, las llaves foráneas referencian a la tabla de empleados, a la tabla de cargos y a la tabla de departamentos y cada una apunta a su respectivo ID. Todos están seteados para que se eliminen y se actualicen en cascada. Ahora vamos a verificar y hacer la inserción de una información. Entonces, si colocamos alguna llave foránea que no corresponda, que no exista, nos debería salir un error, por lo menos para empleado ID. Vamos a colocar un empleado, pues un ID muy grande que en realidad no existe en nuestra base de datos. Si lo guardamos, debería saltar error porque como tal ese empleado ID no existe. Entonces está funcionando nuestra constraint por la llave foránea.
Si la guardamos un dato verdadero, un dato que exista, entonces nuestra llave foránea nos permitirá hacer la creación. Bien, y ahora nuestra última tabla correspondiente a la tabla de empleados, que es la que tiene más información. Entonces vamos a verificar nuestra definición de la creación de la tabla. En esta tabla, pues es importante agregar de que lo único que se colocó de más fue un atributo correspondiente al apellido del empleado. Entonces, tenemos nuestros atributos o columnas. Empleado ID es un int, not null e incremental, autoincremental. Tenemos el nombre, el primer nombre, el segundo, el apellido, correspondiente a varchar, un email también correspondiente a un varchar, la fecha de nacimiento con tipo de dato date, sueldo con tipo de dato big int, comisión también con tipo de dato big int, tenemos el cargo ID, empleado cargo ID, que corresponde ya a esta parte inferior que son las llaves foráneas de las tablas. Entonces tenemos a cargo ID, a gerente ID, que es una relación reflexiva consigo misma, la tabla de empleados, y tenemos el departamento ID. En la parte inferior tenemos nuestras primary keys y las llaves foráneas. La primary key corresponde a empleado ID y las constraints de tipo foráneas, llaves foráneas. Entonces, la primera referencia a la tabla cargos y apunta a cargo ID. La segunda referencia a la tabla de departamentos y apunta a departamento ID. La tercera apunta a la misma tabla de empleados y apunta al empleado ID. Todas están seteadas para que se eliminen y actualicen en cascada. Bueno, y por último tenemos una constraint de tipo check llamado sueldo check que revisará de que el empleado, el sueldo del empleado sea mayor a 0. Y ahorita lo vamos a verificar en nuestra inserción de la información. Además de esto, hicimos unos triggers, dos. Uno que valida el correo, es decir, al agregar nuestra información del email, este trigger, como lo vemos acá, va a validar de que tenga un arroba nuestro email para que sea un email válido. Si no es válido, entonces saltará un error, como lo informa aquí, y colocará en nuestra pantalla un mensaje de invalid email. El otro trigger que colocamos corresponde a mayoría de edad insert. Este trigger lo que hace es verificar de que el campo empleado fecha de nacimiento, bueno, como tal, hace el cálculo con respecto al año en el que estamos ahora y verifica de que sea mayor a 18 años el empleado de que estamos ingresando. Si no es mayor a 18 años, entonces nos salta un mensaje de que es inválido este campo y de que debe tener más de 18 años. Entonces, esas son las dos validaciones con triggers que se realiza en la tabla de empleados, además de la validación o constraint de tipo sueldo check, que lo verificamos acá, la constraint sueldo check. Entonces vamos a pasar a hacer la inserción de datos para nuestra tabla de empleados. Bueno, vamos a verificar nuestros triggers y el check constraint. Bueno, para agilizar vamos a copiar el último registro y vamos a cambiar, por lo menos vamos a verificar de que nuestro email valide de que sí tenga la arroba para que sea un email válido. Bien, entonces acá al guardar nos muestra el error de que es un email inválido ya que no tiene la arroba. Ahora, si colocamos el arroba, esto ya nos dejaría guardar. Y efectivamente nos hizo la inserción. Entonces nuestro trigger de verificación de email está funcionando. Vamos a verificar nuestro otro trigger correspondiente a la edad.
Entonces la edad podemos colocar una fecha que sea muy cercana. En este caso nos debería saltar un error porque el empleado, la fecha de nacimiento que estamos ingresando corresponde a una inválida, ya que no tiene 18 años. Y podemos ver de que efectivamente nuestro trigger está funcionando y nos valida de que el empleado tiene menos de 18 años. Bueno, si la cambiamos por una fecha pues, que sí cumpla, nos hace la inserción efectivamente. Ahora vamos a verificar nuestra constraint de tipo check. Entonces, esta constraint de tipo check lo que nos verifica es de que el sueldo sea mayor a 0, empleado sueldo sea mayor a 0. Si colocamos 0, entonces acá nos sale la constraint sueldo check ha fallado porque pues efectivamente colocamos de que es 0 y no puede serlo. Entonces, si colocamos así, ahora sí, nos debería dejar guardar efectivamente. Entonces nuestro check constraint también está funcionando. Eso sería todo. Muchas gracias.